Bueno, buen día, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver en laboratorio de mediciones el método de los 2 batímetros aplicados a cargas equilibradas. Vamos a usar una conexión estrella, como las cargas son equilibradas, yo acá marqué como Z con un determinado ángulo phi, porque vamos a hacer el desarrollo teórico. La impedancia con la estrella, esto que está acá, eso es siempre nuestro centro de la estrella, y la secuencia de fase será la secuencia directa RST. Entonces ponemos directa y ya marcamos acá fase R, fase S y fase T. El neutro vamos a prescindir de él. Nosotros sabemos que en una carga estrella equilibrada, la corriente por el neutro es 0, entonces vamos a usar los 3 conductores conectados en la fase RST, y ahí vamos a poner 2 batímetros. Y para colocar 2 batímetros, vamos a usar la fase R y la fase T. Bien, voy a dibujar los batímetros. Nosotros sabemos ya que nuestros batímetros tienen 4 conexiones, 2 para la bobina amperométrica y otros 2 para la voltimétrica. Entonces, voy a dibujarlos así. Acá ya le voy a conectar la amperométrica 1. Acá estaría conectado el que sigue a la fase R, la bobina amperométrica. Y ahora vamos a conectar las voltimétricas. Bobinas voltimétricas. Y las bobinas voltimétricas vamos a conectarlas entre la fase R y la fase S. Entre la fase R y la fase S. Vamos a conectarla. Voy a prolongar acá un poquito la fase S. Y voy a hacer la conexión de esta manera. Bueno, ya tengo lo que yo voy a llamar el batímetro R. Vamos a llamarlo batímetro R. Por la corriente que circula es la corriente de la fase R. Por el batímetro R está circulando la corriente de la fase R, y la tensión que está aplicada a nuestro batímetro es la tensión que hay compuesta, es URS. Vamos a completar ahora el otro batímetro, que bueno, lo vamos a poner en la fase T. Ustedes vean de que el comportamiento ahora del circuito es que para los batímetros la fase S es como la fase, pasó a ser una fase común a la conexión de los 2 batímetros. Vamos a conectar ahora las voltimétricas a fase T, y vamos a colocar esta voltimétrica acá de manera tal que las tensiones que voy a tener conectados, miren, este pasó a ser el común, ¿no es cierto? Pasó a ser el común. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tendríamos? Nosotros
no nos olvidemos que el generador, si yo acá dibujo de este lado, quiero colocar el generador, yo voy a tener las tensiones del generador a las cuales conecté mi circuito, las tensiones del generador a la cual hice la conexión. No lo voy a dibujar el generador, pero voy a dibujar acá los cables. Las tensiones serían URS, UST, estas son las tres tensiones que está entregando mi generador. Y la última, UTR. Entonces, vean cómo conecté el batímetro 1. El batímetro 1 está conectado entre la fase R y la fase S. Y el batímetro, que lo voy a llamar T, batímetro T porque está en la fase T, ya que por acá circula la corriente IR, perdón, IT, y es la corriente que circula por el batímetro. Entonces, en el batímetro R circula la corriente IR, en el batímetro T la corriente IT, y el batímetro R lo puse entre la fase R y la fase S. Entre la fase R y la fase S. Pero miren, el batímetro T, este batímetro, también lo conecté entre la fase T y la fase S. O sea que esta fase S ahora es como que pasó a ser el común de las tensiones que voy a utilizar. Por lo tanto, para el batímetro R voy a hacer la tensión URS, pero para este batímetro, el batímetro T, voy a tener que utilizar la tensión UTS. UTS. Miren que yo puedo poner que UST, acá abajo, para aclarar, UST es módulo de UST con un cierto ángulo que lo voy a llamar Φ. Es el ángulo de fase de la tensión. Entonces, cuando yo escribo UTS, esto va a ser el módulo de UTS con el ángulo cambiado. Eso es lo que yo quise colocar. Y es lo que voy, con lo que voy a trabajar. Entonces, nosotros sabemos que para calcular la potencia, por ejemplo, el batímetro A, ¿no? Con las lecturas del batímetro A y, perdón, el batímetro R serán batímetro R va a ser el producto de URS, siempre en módulo, por la corriente IR, siempre es el módulo de la corriente,
por el coseno del ángulo que forma RS, el ángulo que forma el vector RS, con la corriente que circula por R, ¿no es cierto? Es el ángulo entre tensión y corriente, o sea que podemos aclarar que esto es el ángulo entre la tensión URS y la corriente IR. Bueno, para el batímetro T y para el batímetro T la cosa va a ser un poquito distinta. Ya lo vamos a ver con el diagrama fasorial. Para el batímetro T sería omega T vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer más. Pegar. Bueno, entonces voy a cambiar las lecturas. Voy a cambiar este valor. Esto ya pasa a ser el batímetro T. Y esto me quedaría, esta sería la corriente IT, por lo tanto, esto no va así, y acá también ahora lo voy a cambiar. Esto acá lo cambio. Y entonces sería entre T, acá sería la corriente IT, y acá tendría que usar, en lugar, veamos cómo lo marcamos acá, en lugar de UST sería UTS. Acá tendría UTS. Entonces, acá sería UTS y acá sería UTS. Bueno, y nosotros lo que queremos demostrar con este método de los dos batímetros es que si yo sumo la potencia del batímetro A con la potencia del batímetro B, me va a dar exactamente igual de que si yo hubiese usado, como en el caso anterior, que vimos la clase pasada, donde usaba 3 batímetros utilizando el neutro. Bueno, para esto ahora tengo que hacer el diagrama fasorial. Y como siempre, nuestro diagrama fasorial vamos a hacer la secuencia es RST, entonces voy a empezar haciendo el diagrama dibujando las tensiones de fase o las tensiones simples. Y voy a ubicar a la tensión R, siempre acá, a 90 grados, de un eje. No lo marco a veces el eje, pero el eje de referencia, estaría acá, que es a donde yo empiezo. Y el eje horizontal es el eje de los reales, y el eje vertical, o eje Y, es el eje de los imaginarios, porque no nos olvidemos que estas tensiones, estas corrientes, son números complejos. Voy a remarcarla. Ahí está. Bueno.
Y entonces esa sería la fase R. Anoto, fase R, acá siempre tengo el neutro, entonces acá lo que tengo yo, VRN, no nos olvidemos que mi diagrama fasorial está dando así sus vueltas, y ahora voy a tener que dibujar a 120 grados para un lado y para el otro, y teniendo en cuenta la secuencia, que la secuencia es una secuencia directa, es R, S, T, la fase que va a venir ahora va a ser BN, va a ser SN. Y va a estar desfasada exactamente a 120 grados, o sea que si yo empiezo a medir ángulos desde ese origen de los números reales, más o menos va a estar a menos 30, como siempre lo venimos haciendo, la fase. Y bueno, ya que estamos, vamos a dibujar la fase T, que la fase T va a estar, como habíamos dicho, a menos 150. Desde acá, y la llevamos a menos 150, que andaría más o menos por acá, y estaríamos más o menos armando ya nuestro triángulo, que no vamos a hacer un triángulo, ¿no? Vamos a marcar las tensiones de simples o tensiones de fase. Esta es USN y esta es UTN. Y ahora seguidamente vamos a marcar las tensiones que yo tengo ahí marcadas como URS, UST y UTR, ¿no? Bueno, vamos a hacer los ángulos. Son un poquito mayores, no se olviden que son raíz de 3 veces más grandes que las tensiones de... Disculpen, que las tensiones de fase. Entonces, vamos a marcar UST. UST estaría colocada acá. Si recordamos cómo hacíamos el cálculo fasorial, esta es, con la disposición que tengo, que le di a las tensiones de fase, va a estar a 0 grados. Esta es UST. Y bueno, y ahora tengo que armar el resto. El resto, tengo que poner a 120 grados de esta, tengo que poner URS. Entonces, URS, pero URS es la tensión que yo estoy usando. Entonces, URS la voy a marcar en verde, porque es la tensión que yo estoy usando y va a estar acá 120 grados. Y la dibujo más grande que las tensiones de fase, por la cuestión de que son raíz de 3 veces mayores. Y esta que tengo acá es URS. Y ahora la última que voy a marcar es, veamos acá, es UTR, que va a estar a menos 120 grados. Va a estar a menos 120 grados. Ya la estoy marcando. Es un poquito mayor que las de... Muy bien, ahí está. Ahí tengo las tensiones de línea y las tensiones de fase. Esto que está acá es
Pero vean ustedes, yo tengo URS, por eso la marqué en verde, para que vean que es la tensión que estoy usando entre la fase R y la fase S. Y después este batímetro T lo tengo conectado entre la fase T y la fase S, pero miren, la fase S es común, a los dos batímetros. La fase S, acá, voy a marcarlo de nuevo, es común a los dos batímetros. Por eso hice la inversión, se produce una inversión del ángulo de fase. Entonces, para ir acá a mi diagrama fasorial, voy a marcar la tensión, pero ya en verde, porque es la que estoy usando, que vendría a ser la tensión UTS. Bueno, vamos a poner esta, que es la tensión UTS. Bien, y ahora yo tendría que estar marcando las corrientes. Pero para estar marcando las corrientes, yo tendría que hacer una pequeña suposición acá de que la impedancia es resistiva e inductiva. Así puedo marcar la corriente con un criterio, que sería que esta corriente que está acá, estaría en relación con estas tensiones. No nos olvidemos de que nosotros acá tenemos URN, acá tenemos USN, este es el neutro, y acá tenemos las tensiones UTN. O sea que para calcular la corriente hago la relación, por ejemplo, para calcular IR, hago la relación entre URN y Z. Y para calcular IT, la relación, o sea, la ley de Ohm, entre UTN e IT. Entonces yo ahora puedo marcar las corrientes. Voy a marcar las corrientes y como el circuito es resistivo, inductivo, las corrientes van a estar atrasadas con respecto a la tensión. Un determinado ángulo, que no lo conozco porque estoy haciendo algo genérico, pero se lo voy a marcar el ángulo este acá. El de la corriente. Y la corriente voy a hacer un poquito más grande para que sea. Bueno, ese sería el ángulo que formaría la tensión con la corriente. La voy a llamar a esta IR. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es marcar los mismos ángulos, el mismo ángulo que le di a esta corriente, se lo tengo que dar a las otras corrientes que voy a marcar, porque las tres impedancias yo dije que eran exactamente iguales, y resistiva e inductiva, o sea que todas van a estar viendo el ángulo que le di ahí. Acá estaría IS, y vamos a marcar IT, que estaría
IT estaría por acá. Entonces, tratando de guardar el mismo ángulo entre tensión y corriente. ¿Qué ángulo es ese? Es el que voy a marcarles ahora, acá en negro, todos estos ángulos, que lo voy a llamar el ángulo, que lo voy a llamar tita. Acá tengo otro ángulo, que son iguales estos ángulos. A ver, esperen que cómo lo identifique acá, como phi mayúscula. Bueno, para no generar confusión, vamos a llamarlo phi, y acá también vamos a tener entre tensión y corriente, vamos a tener el ángulo phi, porque ese ángulo es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente, y como sabemos me lo da la impedancia. Termino de completar, esto es IS y esto es IT. Entonces ya tengo armado mi diagrama fasorial, y tendría que ahora hacer lo siguiente. Miren, este ángulo que está acá, que forma RS con RN, si yo acá tengo entre UST y URS hay 120 grados, y entre este punto y este punto de acá hay 90, por lo tanto, acá arriba yo tengo un ángulo de 30 grados. Ángulo de 30 grados. Bueno, este ángulo de 30 grados que marqué está relacionado con URS, que URS es la tensión que me aparece acá. Acá tengo IR, bueno, y acá tengo los ángulos entre esta tensión y esta corriente. Bueno, y ahora marqué IT. ¿Dónde está IT? Si nosotros vemos dónde está IT, está acá. E IT está relacionada, miren, IT está relacionada con UTS, que UTS está acá. Entonces, IR está relacionada con esta tensión, y UTS está relacionada con esta tensión. Eso quiere decir que entre UTN y UTS, entre UTN y UTS, también acá va a haber 30 grados. Bueno, entonces voy a volver a copiar las fórmulas que yo tenía, a donde puse potencia, y potencia en R lo puse como URS en módulo por IR, y había puesto por el coseno que formaba URS y la tensión URS y la corriente IR, lo había puesto como un ángulo. Bueno, por lo tanto, esto que está acá, este coseno que está aquí, ¿cómo lo puedo escribir? Voy a interpretarlo, voy a venir acá, a esta parte, donde tengo URS e IR. Entonces yo voy a ver que el ángulo formado entre URS e IR resulta ser que es el ángulo que va de este punto a este punto donde está la corriente. Y yo me encuentro que
Vean ustedes, ese ángulo, el coseno del ángulo formado entre RS, la tensión RS y la corriente R, lo puedo poner, este ángulo, miren, lo pongo el ángulo solamente para que vean, es el ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Bueno, ese ángulo va a ser 30 más phi. Vamos a cambiarle el color acá a 30 para que sepan bien de dónde viene este 30. Entonces, yo puedo colocar ahora que el batímetro R va a ser el producto de el módulo de URS por el módulo de IR por el coseno de 30 más phi. Si quieren lo marco acá arriba tengo 30 más phi. Ahora vamos a trabajar con el batímetro T. El batímetro T tenemos el producto de el módulo de UTS por el módulo de IR. Voy a repetir la fórmula que había antes, que era por el coseno del ángulo entre la tensión UTS y la corriente R. Entonces ahora voy a ver este ángulo, cómo lo interpreto. Vamos a ver, el ángulo formado entre CS y R será, vamos a ver acá, qué es lo que tenemos. Vean ustedes, ese ángulo formado entre UTS e IT, es esto, nuevamente acá estoy, UTS e IT, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el ángulo que está acá, es este. Es ese que está ahí. Es ese que está ahí. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser 30 menos el ángulo phi. 30 menos el ángulo phi. O sea que esto que está acá va a ser los 30 grados menos el ángulo phi. Bueno, entonces acá pongo 30 de nuevo menos el ángulo phi. Perfecto. Reemplazo. Y me queda que omega t va a ser la tensión UTS por IR, perdón, acá está mal, es IT. Disculpe. IT. Por IT, por el coseno de 30 menos phi. Bueno, y acá tengo las dos expresiones que voy a usar para ver si con 2 batímetros yo tengo la potencia total. Ya identifiqué bien los ángulos entre tensión y corriente. No se olviden que cuando se calcula potencia en corriente alterna, el ángulo phi es el ángulo formado entre la tensión y la corriente, que también nos define el factor de potencia. Bueno, ahora acá tenemos que ir a un libro de trigonometría.
en el libro de trigonometría, tenemos que ver cómo se desarrolla esto, esta función trigonométrica que está acá, todo esto que está acá. Tendríamos que hacer un desarrollo, y eso lo vamos a ver, buscar tablas trigonométricas para ver cómo se puede desarrollar la función seno y la función coseno, la suma de dos ángulos y la diferencia de dos ángulos. Entonces, nosotros lo que tenemos, acudiendo a esas tablas, podemos tener que el coseno de un ángulo, hoy voy a escribirlo así, genérico como lo encontraríamos, donde yo tengo la suma, sería el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y si yo tengo coseno de alfa menos beta, esto sería el coseno de alfa, coseno de beta más seno de alfa, seno de beta. Reitero, esto lo sacamos, son funciones trigonométricas. Que nos van a servir para, vean lo que tengo acá, tengo el coseno de una suma, entonces, si a esta la llamo ecuación 1, y a la que tengo de este lado, digo que es la ecuación 2, y a esta le digo que son las funciones trigonométricas, entonces digo que usando las funciones trigonométricas en la ecuación 1 y en la 2, y en la ecuación 2 queda o resulta y vamos a escribir. Resulta que y otra cosa, miren, vamos a hacer de que nosotros sabemos, porque si voy acá arriba y voy a la parte del generador, nosotros tenemos las tensiones de línea. Las tensiones de línea, UL, es igual que yo diga UTR, el módulo, es igual al módulo de UST, es igual al módulo de URS, y también va a ser igual al módulo de UTS. También va a ser igual al módulo de UTS. El módulo de UTS no cambia. Va a ser el módulo de UTS. Esto, ¿por qué lo hago? Es para simplificar en las ecuaciones, porque en lugar de poner entre fase y fase, pongo directamente la de línea. Y nosotros sabemos que las corrientes de línea
son IL, ¿y qué va a ser? Va a ser IR, y va a ser igual a IT. Son las corrientes que yo estoy usando. IS no la pongo porque sí, hay una corriente IS que son iguales. Bueno, la vamos a poner. Este es el módulo de IR, igual al módulo de IT. Y bueno, si nos proponemos calcular la corriente, va a ser igual al módulo de IS. Entonces yo directamente voy a trabajar con, voy a cambiar ahora en estas expresiones, en lugar de poner URS y R, voy a poner I de línea por U de línea por I de línea. Entonces, el batímetro T quedaría como el batímetro R quedaría como la U de línea por la I de línea, y todo reemplazando me quedaría por el coseno de 30, coseno de phi, menos el seno de 30 por el seno de phi. Bueno, acá coseno de 30 y seno de 30, esto se puede calcular, ¿cierto? Tiene un valor. Tienen un valor. O sea que ya tengo la potencia, tengo acá el ángulo de la impedancia, que es el que produce la desfasaje entre tensión y corriente. Escribiendo omega t, me va a quedar U de línea por E de línea, que multiplica al coseno de 30, por coseno de phi más el seno de 30 por el seno de phi. Que esto también se puede calcular, pero nosotros no vamos a hacer el cálculo, nosotros vamos a realizar lo siguiente para la comprobación. Nosotros dijimos que el cálculo de la potencia total sería la suma de ambos batímetros. Entonces, yo pongo que la total sería batímetro R más batímetro T. Y lo que voy a hacer es realizar la suma de esto y la distributiva. Entonces me quedaría UL por IL por el coseno de 30 por el coseno de 30 por el coseno de phi menos UL por IL por el seno de 30 seno de phi. Entonces, acá tengo 30. Y esto es omega R, pero es omega R más omega t. Omega R más omega t. Entonces, omega t es lo que tengo acá. Entonces, estoy sumando. Yo sumo.
Yo estoy sumando acá las dos expresiones, o sea que estoy sumando. Y entonces, ¿acá qué tendría yo? Yo acá tendría UL por IL. Miren, acá, estoy acá abajo. Coseno de 30, coseno de phi. Coseno de 30. Bueno, y es más porque se conserva el signo. Y esto que voy a tener acá va a ser UL seno de 30, seno de phi. Seno de 30. Entonces miren, menos UL por IL seno de 30 seno de phi, más UL, perdón, esto acá. U de línea por corriente de línea, seno de 30 seno de phi. O sea que esto que está acá se anula. Entonces, como los anulé, yo puedo poner que esta potencia total va a ser U de línea y de línea, pero tengo coseno de 30 coseno de phi más U de línea y de línea coseno de 30 coseno de phi. O sea que tendría dos veces, ¿no es cierto? Dos veces U de línea coseno de 30 por coseno de phi. Ahora yo puedo, miren, acá tengo U de línea y de línea coseno de phi. Bueno, lo voy a escribir acá. U de línea y de línea coseno de phi. Y nosotros sabemos que esta es la potencia en un sistema monofásico. Y acá estamos en un sistema trifásico. O sea que estamos llegando a un valor y acá tengo 2 por coseno de 30. Que voy a tener que hacer esa cuenta. Voy a tener que hacer esa cuenta a ver cuánto me da. Bueno, haciendo las cuentas, nosotros vamos a la calculadora y vemos que el coseno de 30 es igual a 0,866. Por consiguiente, acá me queda 2 por 0,866. Y todo acá me queda multiplicado por U de línea y de línea coseno de phi. Entonces, esto es un cálculo adicional que hicimos. Si hago 2 por esto, omega quedaría 2 por esto, me quedaría 1,732. U de línea y de línea coseno de phi. Pero la raíz de 3 es 1,732 aproximadamente. Por lo tanto, esta es la expresión de la potencia total en un sistema trifásico balanceado y por lo tanto, perdón, este ángulo es este phi, es phi mayúscula. Coseno de phi. La potencia total de la suma de los dos batímetros, me da la potencia total.
Conclusión, si tengo un sistema trifásico balanceado, que puede ser una carga balanceada, un motor trifásico conectado, y lo tengo conectado en estrella, yo puedo utilizar 2 batímetros para medir la potencia que consume, la potencia en watts. No nos olvidemos que esta es la potencia activa. Esta es la potencia activa. Activa total. Bueno, si esa es la potencia activa total, ahora veamos una cosa. Nosotros hicimos la suma. Veamos qué ocurre si yo hago la diferencia entre el batímetro T y el batímetro R. Ahora voy a poner realizo la diferencia entre el batímetro T y el batímetro R. ¿Cómo quedaría la diferencia? Bueno, vamos a hacerlo. Voy a poner la diferencia, la voy a llamar así, diferencia va a ser batímetro T menos batímetro R. Bien, entonces, el batímetro T era U de línea y de línea. Voy a poner ahora coseno de 30, coseno de phi, menos, voy a hacer la distributiva, me quedaría U de línea por I de línea, seno, perdón, era más acá, porque era el batímetro T, seno de 30, coseno del ángulo phi. Hice la distributiva. Menos, porque es la diferencia, y hago la distributiva del batímetro R, que me queda UL por IL, coseno de 30, coseno de phi, y acá era menos, y ahora tengo que poner voy a correr un poco esto. Bueno, me quedó esto afuera. Haciendo la distributiva, acá voy a tener U de línea de nuevo, por I de línea, seno de 30, seno de phi. Desarrollamos, sacamos los paréntesis, hacemos rápido. Saco el paréntesis, entonces acá me queda U de línea por I de línea, coseno de 30, coseno de phi, más U de línea, I de línea, seno de 30, seno de phi. Entonces, acá tengo más coseno 30, coseno de phi, y acá tengo menos coseno de 30, coseno de phi. Estos se anulan. Sigo trabajando la diferencia y me queda 2
U de línea y de línea, seno de 30, perdón, seno de 30, seno de phi. Seno de 30, seno de phi. Bueno, esto es un valor que se calcula. Ese es un número, puedo poner 2 por el seno de 30 grados, que multiplica a u de línea por i de línea por el seno de phi. Y miren, acá lo que tengo es la expresión de potencia reactiva. Tengo la expresión de potencia reactiva. Entonces vamos a ver cuánto es el seno de 30. Vamos a la tabla trigonométrica y el seno de 30 grados me da 0,5. Entonces esto quedaría 2 por 0,5, u de línea, y de línea, seno de phi. Bueno, en realidad no me da la expresión total, como nosotros teníamos en el caso de haber hecho la suma, pero saco algo interesante también, porque esta diferencia que está acá, esta diferencia, me queda u de línea por e de línea por el seno de phi. Por lo tanto, yo puedo poner que la potencia reactiva total va a ser igual a, porque yo sé que en un sistema ocurre esto, multiplicarla por raíz de 3 y hago este producto de u de línea por i de línea por el seno de phi. O sea que tendría que multiplicarlo por raíz de 3. Entonces, vemos que con el método de los dos batímetros, si yo realizando la suma de los dos saco la potencia activa total, con la diferencia de ambos y multiplicando por raíz de 3 obtengo la potencia reactiva total. Bueno, entonces esto que vimos acá es el método de los dos batímetros utilizado en carga equilibrada. Conclusión, se puede calcular la potencia activa total con el uso de dos batímetros en un sistema con cargas equilibradas y sin el uso del neutro, porque sabemos que en una carga equilibrada al neutro se lo puede desconectar, ya que la corriente por el neutro es 0. Bien, la clase que viene seguiremos con alguna aplicación y cómo realizar algunos cálculos utilizando un circuito y conectando los dos batímetros en algún simulador. Muy bien, nos vemos a la próxima y que tengan buen fin de semana.